Hoy vamos a ponernos la bata de psicólogos clínicos por un rato para desmenuzar un documento que es, sinceramente, tan fascinante como complejo. Se llama la teoría del perro bravo. Nuestro objetivo en este análisis no es hablar de política, sino diseccionar fríamente la ingeniería social y las dinámicas de trauma colectivo que este texto detalla. Básicamente vamos a explorar cómo se puede usar la ciencia del comportamiento a gran escala para, literalmente, domar a una sociedad entera. Para que se hagan una idea de por dónde vamos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero veremos la metáfora del perro bravo. Pasaremos a la neurobiología de la supervivencia, el secuestro de la autonomía, luego el síndrome de Estocolmo social, los mecanismos de disonancia y, finalmente, el diagnóstico de indefensión aprendida. Bien, empecemos con la fase 1, la metáfora del perro bravo. A ver, para entender todo el marco clínico de este documento, tenemos que visualizar un escenario muy concreto. ¿Cómo logras hackear el instinto de un perro guardián que es extremadamente fiero? Tenemos 3 elementos aquí. El perro, que vendría siendo el ciudadano con su instinto natural de protesta y defensa. La carne, que son los subsidios del Estado. Y la reja, que representa una economía completamente destruida donde no hay escapatoria. La genialidad oscura de esto es que un ladrón sofisticado jamás se pelea a golpes con el perro. No, lo que hace es tirarle carne fresca a través de la reja todos los días. Con pura repetición, la percepción del perro cambia. El cerebro del animal hace un clic y pasa de ver ese intruso como una amenaza mortal a verlo como su único y exclusivo proveedor de bienestar. Y esto nos lleva directo a nuestra segunda fase, la neurobiología de la supervivencia. Si dejamos de lado cualquier ideología, lo que el texto describe aquí apunta directo a las capas más primitivas de nuestro cerebro. En psicología, esto es el famoso condicionamiento operante de Skinner. Consiste en modificar la conducta de alguien asociando a su opresor con un estímulo que garantiza su supervivencia. El documento habla de una desensibilización sistemática. En palabras más simples, la persona aprende, a un nivel casi neuronal, que si agacha la cabeza y apaga su enojo natural, la recompensa es un día más de vida. Y aquí es donde ocurre una batalla silenciosa en nuestra cabeza. De un lado tenemos al sistema límbico, que es como la alarma de incendios del cerebro. Maneja el miedo, el hambre, lo inmediato. Y del otro lado está la corteza prefrontal, que es la parte sofisticada, la que usamos para el pensamiento crítico y para planear a futuro. Bueno, cuando hay una escasez extrema, el pánico absoluto del sistema límbico toma el control y apaga, literalmente apaga, a la corteza prefrontal. La capacidad biológica de organizar una protesta desaparece, porque la biología acaba de secuestrar a la razón. Ahora pasemos al punto 3, el secuestro de la autonomía. Para que esa carne de la que hablábamos tenga un poder total sobre la mente, el perro no puede tener la capacidad de cazar por su cuenta. El documento analiza la primera fase del laboratorio venezolano para ilustrar esto. Mencionan la pulverización de los salarios, cómo se destruye el aparato productivo privado y se expropian empresas, forzando a la gente a depender de raciones del Estado. Si lo pensamos usando la pirámide de Maslow, es una tragedia clínica. Tomas a un adulto totalmente funcional y al quitarle su autonomía económica, lo empujas violentamente desde la cima de la realización personal hasta el fondo más bajo de la pirámide. Su único objetivo en la vida se reduce a sobrevivir hasta mañana. Y ojo con esto, porque el resultado es lo que llamamos un cambio del locus de control. Esta es una transición psicológica dolorosísima. Es el momento exacto en que una persona se convence de que su esfuerzo ya no sirve de nada y que su supervivencia depende por completo de fuerzas externas. Al destruir la cultura del mérito, se aniquila lo que llamamos autoeficacia. La persona siente que el control absoluto sobre su vida y su muerte ahora le pertenece al Estado. Lo que nos prepara para la cuarta fase, que es fuertísima, el síndrome de Estocolmo social. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo el Estado institucionaliza esta sumisión a nivel masivo. Todo funciona como un reloj de 4 pasos. 1. Destruyan la economía. 2. Crean dependencia absoluta pidiendo datos biométricos para dar comida. 3. Retiran esos recursos de forma intermitente para generar pánico. Y 4. Le echan la culpa a un enemigo externo. Fíjense que aquí el ciudadano entrega sus datos y obedece, pero no porque crea en una ideología. Lo hace por el miedo paralizante de perder la única fuente segura de calorías que tiene al día. Y el diagnóstico para esto es claro, un síndrome de Estocolmo, pero a nivel social y masivo.
Es clave entender esto. El terror a quedarse por fuera de la lista de comida del Estado neutraliza las protestas de una forma mucho más contundente que cualquier ejército o uso de la fuerza. Esta escasez, que está meticulosamente diseñada, crea un vínculo de apego traumático hacia el opresor a una escala que pocas veces se ve. Llegamos así a la quinta fase: disonancia y proyección colectiva. Bueno, imagínense esto. El proveedor que te da la comida de repente te la quita y todo colapsa. ¿Cómo no enloquece la mente humana ante eso? Aquí entra el principio de la transposición. Básicamente, el opresor se pone la capa de superhéroe y se camufla como el protector que sufre al lado de su pueblo. El texto lo describe como una genialidad oscura de la propaganda. Inventan un chivo expiatorio, digamos una guerra económica o algún sabotaje, para que ese enemigo invisible absorba toda la culpa. Clínicamente, es un mecanismo para lidiar con la disonancia cognitiva. Primero, hay hambre extrema. Segundo, la gente siente una ira brutal que debería ir contra el Estado. Tercero, el Estado introduce rápidamente al chivo expiatorio. Y cuarto, ocurre la proyección psicológica. Como el cerebro del ciudadano no puede soportar la idea de que su único salvavidas es también la persona que lo está ahogando, usa esto como mecanismo de defensa. Proyecta toda su frustración hacia el enemigo fabricado. Y de paso, blinda al verdadero opresor de un estallido social. Y finalmente entramos en la fase 6, que es nuestro diagnóstico final: la indefensión aprendida. Este es el estado mental de una población después de pasar años en este laboratorio conductual. La indefensión aprendida es cuando interiorizas una creencia paralizante. Te convences de que no importa cuánto trabajes, cuánto marches o cuánto te esfuerces, la realidad no va a cambiar. La voluntad misma se apaga. Como analistas, vemos esto como la consecuencia más trágica de toda esta teoría. Es el punto de quiebre donde la resiliencia de una sociedad colapsa por completo. A esto se le suma lo que el documento llama agotamiento cognitivo por supervivencia. Imaginen una depresión social crónica. Y la verdad, hay que ser profundamente empáticos aquí. Una población que gasta absolutamente toda su energía mental y física viendo cómo conseguir un poco de agua o gas para pasar la tarde, no tiene ni denejos de energía cognitiva para organizar una resistencia a largo plazo. El agotamiento mismo funciona como el candado de la jaula. El documento fuente termina con una frase que, sinceramente, hiela la sangre. Dice: el autoritarismo moderno requiere de ingenieros sociales capaces de administrar el hambre y el miedo de forma científica. Y esa es la tesis central. Ya no se necesitan ejércitos inmensos o discursos que prometan utopías. El control hoy en día se trata de administrar de manera magistral nuestra biología y nuestros miedos más profundos. Y quiero cerrar este análisis clínico dejándoles una pregunta para que se la lleven y la reflexionen. ¿Qué tan frágil es realmente nuestro pensamiento crítico y nuestra autonomía cuando alguien convierte nuestra necesidad básica de sobrevivir en un arma? Entender a fondo cómo funciona la teoría del perro bravo es el primer paso y el más crucial para poder desarmarla. Ha sido un viaje intenso diseccionar este documento hoy y de verdad espero que este análisis haya arrojado algo de luz sobre dinámicas tan oscuras y complejas.